Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra al libro de Génesis. Como siempre quiero decirles que aquí no hablamos de ninguna doctrina ni de preferencias religiosas. Simplemente leo las escrituras a la luz del lenguaje original hebreo bíblico y explico sus significados de acuerdo al pensamiento hebreo en las que fueron escritas originalmente e inspiradas a los hombres por el Espíritu de Dios. He estado meditando sobre las consecuencias del pecado y sobre la expresión tentación. Encuentro muy interesante reconocer que la misma escritura corrige nuestros errores o interpretaciones. Y he sacado la conclusión que esto sucede porque parte de la caída del hombre comenzó por cuestionar a Dios. ¿Es verdad que moriréis? ¿O es que Dios no quiere que sean como Él? Fue el comienzo de la caída del hombre. Dudar de la veracidad simple de la palabra de Dios. Cada vez confirmo que las escrituras se interpretan solas. Pero he notado que por causa de mis conceptos preconcebidos o preaprendidos, tenemos la tendencia de verlas muchas veces, acomodarlas a esos conceptos, porque es muy difícil que una persona teniendo un martillo en mano no busque clavos. Es decir, si yo creo, por ejemplo, que Jesús es Dios y es el Mesías, siempre voy a encontrar a Jesús en todas las escrituras. Pero si no creyera que Jesús es el Mesías ni que Él es Dios, eso también sería lo que yo veré en las escrituras y nadie va a cambiar mi mente. Y eso es consecuencia del pecado. Y creo que eso es lo más grave de todas las consecuencias sin minimizar ninguna otra causa. Esto causa las diferentes interpretaciones que producen la división, religiones, dogmas y confusión. Y eso no ha sido nunca el plan de Dios. Sucede esto por causa de la mezcla que hay en nuestras mentes, emociones e intelecto, que fue lo que Dios le dijo a la mujer y a la serpiente, o a su parte emocional, que sucedería si comiesen del fruto del árbol prohibido. Este es uno de los consejos sabios que nos da Pablo en Efesios 4:23, cuando nos dice que renovemos nuestras mentes, es decir, que dejemos que la palabra de Dios sea la que cambie nuestra vieja manera de pensar, nuestros conceptos preconcebidos. Y esta es una de las razones por la que Dios le dijo al padre Abraham en Génesis 12:1 que saliera de dentro de su parentela y tierra, porque ahí solo había paganismo e idolatría, y eso iba a afectarlo en su llamado, lo atrasaría. Así que salgamos de nuestra parentela, tradiciones y tierra, que es lo que detendrá nuestro crecimiento espiritual, que es exactamente lo que quiere decir la expresión te herirá por el talón o calcañar. La palabra calcañar en hebreo es akeb, pero que viene de akab, que además de talón también quiere decir extralimitarse, burlarse, engañarse, detenerte. Por eso es que comparo esta expresión con lo que le sucedió a Abraham. La familia de Jesús tampoco creyó en él. Ellos estaban abrazados a su cultura, a sus tradiciones, a su religión, hasta que permitieron que la palabra de Dios se abriera paso entre ellos y pudieron discernir entre las enseñanzas aprendidas y las mismas escrituras. No nos debe sorprender que Dios nos habla con muchas metáforas, símbolos y parábolas, ya que el mismo Jesús nos dijo que Él hablaba en parábolas para que solo los entendidos o los que buscan a Dios con todo su ser se les dará la interpretación y ellos la entenderán, como sucedió con los discípulos. Ellas no fueron escritas para entretenernos ni darnos una serie de historias llenas de fantasías y de acción. No. Son lecciones eternas y espirituales. Y con respecto a la tentación del hombre, el cual es un término muy confuso y sorprendentemente me he dado cuenta que las escrituras no lo llaman tentación, sino prueba. Muchos me han preguntado si hay alguna diferencia entre tentación y prueba. Y por eso estoy haciendo esta meditación. En el idioma hebreo solo existe una palabra para describir prueba, que es nasá, de la cual por sus raíces y derivados tienen otras palabras como macá y nacá. Y en esta variación hay significados como tentar, provocación, aventurar, intentar o tentación. En español existen dos palabras completamente diferentes que son tentación y probar, y ellas no son sinónimas. Según el diccionario Oxford, tentación es el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Persona,
cosa o situación que atraen de forma irresistible. Y según el mismo diccionario, probar quiere decir utilizar una cosa o ponerla a prueba para verificar su eficacia, saber cómo funciona o qué resultado produce, o también es decir que una persona realice una acción o ponerla en una situación determinada para saber cómo reacciona o conocer sus cualidades físicas o morales. Como vemos, la diferencia está en que la tentación es algo que está dentro de la persona. Es el deseo carnal, las insatisfacciones, las frustraciones que nos hace anhelar más y nos mueve a actuar. Y la prueba no está dentro de ti. La prueba va a sacar a relucir lo que hay dentro de ti. Así que son muy diferentes. Y si analizamos la situación de Adán y Eva, que es lo que estamos estudiando, de acuerdo a estos significados, veremos que la situación que Dios utilizó para saber cómo ellos iban a actuar en su nueva condición o manera de vivir fue la prohibición de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque antes de esta situación ellos no habían sido separados como individuos, estaban unidos en un solo cuerpo y recién ahora son independientes. Se movían por sí solos y recién ahora van a practicar esa libertad, esa independencia. Y Dios quería ver, si es que se puede decir de esta manera, sabiendo que Él todo lo ve y lo sabe, cómo ellos iban a manejar esa libertad. Es como cuando nosotros vivimos bajo el amparo de nuestros padres. No nos queda más remedio que obedecerles en lo que nos digan que hagamos. Pero cuando formamos nuestro propio hogar o nos independizamos, es cuando realmente vamos a ver si sus enseñanzas están en nosotros. Y el resultado de sus acciones probarían la condición interna de ellos como individuos, refiriéndome a Adán y a Eva. Ellos tuvieron una lucha interna, como nos lo dice la narración durante la conversación entre la serpiente, que es el lado animal o terrenal de la persona, y la mujer. En el momento que los dos reaccionaron al estímulo externo, demostraron su condición interna o espiritual. Y como el resultado fue dudar de la veracidad de Dios, entonces dentro de ellos nace y se unifican con el fruto del árbol que comieren, a lo que Dios les había advertido que morirían si comían de ese fruto. De manera que la tentación es ahora parte de nuestra condición interna, forma parte del fruto del bien y del mal, que es siempre relacionado con los deseos carnales, que son representados por la famosa serpiente, y no tiene nada que ver con Dios. Ellos decidieron desobedecer a Dios. Pudo más el deseo carnal que obedecer a Dios. Si vemos el libro de Santiago 1:13, cuando nos dice que si alguno se siente tentado de hacer lo malo, no piense que es por causa de Dios, ya que Dios nunca va a sentir tentación de hacer lo malo, porque Él no tiene deseos carnales. Él es espíritu y es perfecto. Los deseos denotan imperfección, insatisfacción, por lo tanto, Él no va a poner al hombre en una situación de tentación. Y nos aclara que la tentación es parte interna de nosotros. Y al usar lo que sea necesario para satisfacerlos, entonces nace el pecado. La palabra en griego que se usa para tentado es peirazo. Originalmente en el griego antiguo significa prueba y viene de peira, que significa probar, examinar. Y la palabra paralela que se usa en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 7:19 es macá, donde le dice a Israel que así como vieron las grandes pruebas o macá y señales de su poderosa mano, así mismo Él haría con todos sus enemigos. Entonces, ¿qué son las pruebas? Las pruebas son exámenes en las que debes ser sometido y vienen en situaciones que Dios permite que enfrentes en la vida para así examinar nuestra confianza y fe en Él. Gracias al Señor Jesús, ahora podemos tener la oportunidad de ser probados y no desechados como lo merecemos. ¿Por qué gracias al Señor Jesús? Porque nuestros primeros padres fueron probados y fallaron y llevaron a toda la humanidad hacia el pecado. Y ahora, por la gracia, la bondad y la misericordia de Dios, toda la humanidad tiene que pasar por pruebas para alcanzar lo que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén. Ahora, si Jesús es el ungido que vino a sustituir a Adán, también Él tiene que ser probado como el mismo Adán, para poder tener ese título de el segundo Adán.
Primera de Corintios 10:13 nos dice que Dios siempre tiene una salida para nuestras pruebas o tribulaciones. Nunca nos dejarían pasar por una prueba que no podamos soportar. Romanos 5 del 3 al 5 nos recuerda que a través de esos exámenes o pruebas adquiriremos paciencia y la paciencia nos daría esperanza. Dios permite que seamos probados por medio de tribulaciones, y las tribulaciones son situaciones incómodas que ponen presión interna en nosotros, que causan estrés, desesperación, a tal punto que no encontramos a veces una salida. Pero si conocemos a Dios con una buena base o un buen fundamento, entonces saldremos victoriosos de esa situación, ya que podrá más nuestra confianza y conocimiento en Dios que la misma prueba. Porque conociendo a Dios como lo conocemos, sabemos que cualquier prueba o situación en que nos encontremos, Dios nos dará la salida, ya que eso es una promesa de Él. Y si fallamos, pues acabamos de perder un examen y tendremos que volver a ser probados nuevamente hasta que lo pasemos. Vendrán más pruebas y serán más duras, porque nuestra meta es alcanzar la altura y la plenitud de Jesús. Esto es como cuando estás en la escuela. Los exámenes en que somos sometidos cuando estamos en el primer grado son más fáciles que los que vendrán en los siguientes grados. Entre más alto es tu nivel escolar, más difíciles serán las pruebas. Pero, ¿cómo sabes que podrás pasar todas estas pruebas? Pues estudiando y aprendiendo cada vez más. Esto sucede en la misma área espiritual. Así que Dios no tienta a nadie. En Génesis 3, del 8 al 12, comienza diciendo que ellos oyeron la voz de Dios, refiriéndonos a Adán y a Eva. La palabra para la frase oyeron la voz en hebreo es una expresión antigua que es poco usada y es kol, que quiere decir voz, sonido o estruendo. Y es la misma palabra que se usa cuando Dios le dice a Caín que la sangre de su hermano estaba clamando. ¿Y cómo podemos ver esto? Es una expresión metafórica o simbólica, ya que la sangre no tiene voz ni sonido. Pero aquí esta expresión denota un tipo de exclamación o un ruido inusual que llama la atención. También la misma expresión la podemos encontrar en el libro de Éxodo 19:16, donde nos dice que hubo truenos y relámpagos. Viene otra vez la palabra kol. De manera que lo que aquí se nos está diciendo es que ellos escucharon un ruido inusual para ellos. No les era familiar. Ellos no estaban acostumbrados a oír la voz de Dios. Estaban tan unidos, tan conectados, que no había necesidad de hablar entre ellos. Es como cuando una pareja se conoce tan bien y están tan compenetrados el uno con el otro que no necesitan hablar para saber lo que se está pensando. Sigue diciendo las escrituras que esa voz se paseaba por el jardín. Los hebreos dicen que aquí comenzó la profecía. Esa voz era tan fuerte que se escuchaba por todo el jardín. Y cuando Dios llamó al hombre para preguntarle dónde estaban, era para darles una oportunidad para que confesaran y se arrepintieran de lo que habían hecho. Porque Dios sabe todas las cosas. A Él no se le escapa nada. Él no se arrepintió, más bien mostró que no se apercibió de la presencia de Dios. No se apercibió que Dios estaba en todas partes y que todo lo sabe. Y la segunda manifestación de su pecado fue el esconderse, muestra de una conciencia culpable. Y por tercero, tuvo miedo. En hebreo para la palabra llamar es kará, que implica reclamo. Por eso se asustaron. Era una voz muy fuerte, era una voz de reclamo. Es como cuando tu madre te llama con una voz seria, como enojada, y te llama con tu nombre completo. Ya tú sabes lo que esto significa y lo que viene. Dice la escritura que se escondieron dentro del árbol del campo. En el original no dice árboles, dice el árbol. Ese árbol era el del conocimiento del bien y del mal, al que se habían unido. Ahora era su consejero más cercano y por eso se escondió en él. Y como sabemos, el árbol en hebreo es etz y se deriva de atza, que es como un árbol firme, con una raíz primitiva que implica sujetarse, abrazarse al consejo. En otras palabras, Adán y Eva se aferraron fuertemente al consejo de ese árbol, que no dio cabida a recapacitar ni arrepentirse. Pasa con nosotros lo mismo. Cuando nos aferramos a nuestras creencias religiosas o dogmáticas y no vemos más allá de ellas y creemos que todo lo que nos dicen son falsas enseñanzas y solo a lo que estamos aferrados es cierto para nosotros. Siguiendo nuestra línea de pensamiento, tenemos que recordar unos puntos. Primero,
que la serpiente es la que representa la parte natural o animal del ser humano. Segundo, la mujer es la que representa la parte sensorial o emocional del ser humano. Y tercero, el hombre representa a la parte intelectual del ser humano. Cuando Dios le pregunta a Adán cómo sabía que estaba desnudo, o si fue que comió del árbol que les había ordenado no comer, él dijo: la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. No solamente se está refiriendo a ella como mujer, sino que también se está refiriendo a la parte emocional de la humanidad que ella representa. Él también se dejó llevar por sus emociones y no usó su intelecto para analizar esa propuesta que ella le hacía y comió. Pero a la misma vez podemos identificar la falta de agradecimiento que se despertó en él, le echó la culpa de lo que había hecho al regalo más precioso que Dios le había dado, con que Dios lo había bendecido, y se olvidó que eso era lo que él más anhelaba y Dios se lo dio. Y él se puso muy feliz cuando lo tuvo delante de él, pero ahora esa mujer era una maldición para él. Según su nuevo modo de ver las cosas, ahora ella era mala. Creo que más grave que la desobediencia es el desagradecimiento. En el libro de los Salmos 104, David dice que entremos a su presencia con acción de gracias y alabanzas. Y en Oseas 6:6 nos dice que Dios se deleita más en lo que aprendamos a conocerle a Él y en la lealtad hacia Él, que en nuestras ofrendas, holocaustos o sacrificios. Al escuchar esto de Él, Dios va directamente donde la mujer y le pregunta: mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella, al igual que el hombre, culpa a la serpiente y tampoco se arrepiente. Continúa la narración diciéndonos que Dios va a donde la serpiente, seguidamente, y la maldice porque ella sedujo a la mujer. Pero sabemos que la serpiente ni habla ni camina en dos patas. Su naturaleza es realmente, como animal, es arrastrarse por el suelo. Pero como es la que representa la parte animal del ser humano, la Escritura la presenta como un animal que puede hablar y caminar en dos patas, para así demostrar el nivel superior en que se encontraba esa parte del ser humano antes de la caída. Por eso sabemos que es una metáfora o una forma simbólica de hablar. Y lo que vemos aquí es que la parte emocional o sensorial del ser humano, que está representada por la mujer, fue seducida por la serpiente, que es la que representa la parte animal del ser humano. Y por eso vemos que la Escritura dice a la serpiente que por haber seducido a la mujer, ahora ella se arrastraría y comería del polvo de la tierra. Pero en realidad le está diciendo esto es al ser humano, que por haberse dejado seducir por su parte animal o carnal, ahora ha caído a un nivel tan bajo como el de la serpiente como animal, figurativamente hablando. El ser humano fue creado a un nivel más elevado que todo, en todas sus partes, que el de los animales. Porque se nos dice que el hombre dominaría, pero de ahora en adelante esa parte del hombre que estaba a un nivel más elevado que el de todos los animales, ahora él se arrastrará figurativamente hablando a un punto bajo, al nivel de la tierra de donde fue formado, como se mueve la serpiente, y la cual representa nuestro lado animal. Y sigue el texto diciendo que Dios le dijo a la serpiente, o al lado animal del ser humano, que su simiente y la de la mujer serán ahora enemigas, lo que quiere decir que toda la humanidad tendrá siempre un conflicto emocional, mental, y en realidad es nuestro peor enemigo, las emociones y los sentimientos. Y esto lo puedo entender de esta manera porque cuando dice que Él pondrá enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, la palabra que aquí se usa para entre es bayin, y esta palabra se repite 2 veces. Eso quiere decir que hay un mensaje muy importante que Dios nos quiere transmitir. Y lo que quiere decir es entre, en medio de, pero se deriva de la palabra bin, que quiere decir separar mentalmente o discernir. Es decir, habrá conflictos y confusión en nuestro entendimiento de las cosas. Ya no podremos discernir tan fácilmente como lo hacíamos antes o como el hombre lo hacía en su estado original. ¿Y por qué digo esto? Porque mira lo que continúa diciendo el texto. Dice que entre tu simiente y la simiente suya. Aquí se está refiriendo a la semilla del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue plantada en la parte animal de ella, que son sus emociones, su intelecto, sus pensamientos, que al comer del fruto se hizo una unidad con ella. Y como consecuencia, ahora habrá enemistad, confusión y lucha mental, duda. Y esa lucha que tenemos todos los seres humanos en nuestros pensamientos y acciones vienen precisamente del fruto de esa semilla. Y cuando dice la semilla de ella, sencillamente se está refiriendo a la descendencia de ella,
porque la mujer no tiene semilla, pero sí tiene descendencia. La semilla la da el hombre, que es puesta dentro de la mujer, y de esa unión se producirá generaciones que estarán en conflictos con sus emociones, que fue donde se sembró la semilla de la serpiente. La mujer es la que parirá. Ella es la que ha sido llamada madre de todos los seres vivientes. Y esa es la semilla o simiente con que estaremos luchando todos sus descendientes. Y esto cambia totalmente la doctrina o enseñanza de que ese descendiente del que aquí se habla no necesita intervención del varón. Esa es una doctrina antibíblica, totalmente, ya que desde el principio se nos ha dicho que el hombre y la mujer les fue dado su primera ley, y esa ley fue que se reprodujeran y llenaran toda la tierra. ¿Y cómo se va a reproducir el ser humano si no se necesita varón y hembra? Luego dice que ésta te herirá en la cabeza. En el original no dice ésta te herirá en la cabeza. El original dice él te herirá en la cabeza. A lo que puedo entender es que dentro de toda su descendencia habrá un varón que vencerá a esa simiente del fruto del bien y del mal, vencerá las pruebas que vengan contra las leyes de Dios. Y es ahí precisamente que tendremos esa lucha. Y es por eso que a través de los descendientes de esa misma mujer que se deja llevar por el fruto del bien y del mal, herirán a ese varón en el calcañar, que en hebreo, como había dicho arriba, es Akeb, que viene de Acab, y esto era para engañarlo, burlarse o intentar detenerlo de su obra. Investigando qué sucede cuando una persona se lastima o se hiere en el talón, encontré que este hueso es grande y muy importante para el funcionamiento del pie normal, ya que es el que soporta el peso al caminar. Y cuando ocurre una lesión en él, y es muy grave, y nos incapacitará e inmovilizará hasta que se recupere. Y esta recuperación depende de la gravedad. Quizás necesite hasta cirugía. Y sabemos muy bien que en esa época básicamente el transporte era a pies. Por lo tanto, de acuerdo a su significado, puedo entender que el varón será maltratado en todas las áreas de su vida para ver si no sigue luchando como el significado Acab lo dice. Él se sentirá cansado, abrumado, agotado, adolorido, sería incapacitado, y esto tiene todo el sentido del mundo, por lo menos para mi entendimiento. Y es por eso precisamente que somos aconsejados que renovemos nuestros pensamientos y nuestra mente. Y a los que se les ha sido revelado esta parábola o narración, habrán identificado ya a ese varón. Ese varón tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Y este es mi humilde entendimiento. Cuando llegó a la mujer, le dice que él multiplicará ahora en gran manera su tristeza, y con grandes dolores parirá, y se alargará el tiempo de su preñez. Ahora sus deseos estarán bajo sujeción de su marido. Él será su señor. Él gobernará o tendrá dominio sobre ella. Antes del pecado esto no era así. El hombre dominaría solamente a todo lo que se moviera en los mares y sobre la tierra, pero nunca sobre el hombre. Y ahora todo cambió. Y al hombre le dijo que por cuanto obedeció a la voz de su mujer o a la voz de su interior, por esta causa la tierra ahora es maldita, porque al haber comido del árbol del bien y del mal, que él les había dicho que no comieran, la tierra fue contaminada. Por lo tanto, cuando sembrara en ella, la tierra daría cosas buenas y cosas malas, pero él desechará las malas y comerá la parte buena. Como el hombre trajo la maldición a la tierra, y eso es lo que quiere decir que la tierra producirá espinos y cardos, pero solo comerá la hierba, que es la parte buena de la producción. Comenzó también la división de lo que iba a ser permitido comer o no. También tendrían que trabajar la tierra más duramente, con el sudor de su frente, hasta hacerlo temblar, es decir, sentirlo fatigado, cansado, agotado, y esto sucedería hasta que muera y regrese a la tierra de donde fue formado, porque su tiempo ahora en la tierra era limitado. Tesalonicenses 5:21 nos dice que examinemos todo, que retengamos lo bueno y nos abstengamos de toda forma de mal. De repente sale algo que pareciera que no tiene nada que ver con lo que acaba de ocurrir en Génesis. Adán sale con que le va a dar un nombre personal a la mujer. La llamó Eva, Javá en hebreo, y ese nombre le da un propósito a ella. Y lo que se nos dice con ese nombre es que ella es dadora de vida. Sería la madre de
la humanidad. Y es por eso que ella tendrá dentro de su descendencia a aquel varón que vencería la debilidad de su madre, la carne, las emociones, la sensibilidad. Él la redimiría, Él la justificaría, Él la honraría. ¡Ay, qué precioso! Es muy tierno. Y Dios continúa mostrando su bondad y cuidados para el hombre, porque ahora Dios les hace coberturas que cubrían sus hombros. Y miren lo curioso de la descripción de la cobertura que Dios les hizo. La palabra para esa cobertura es ketoneth, derivada de katepeth. Y esta es una túnica, una pieza que salía de la parte superior de uno de los hombros, al estilo de la ropa que usaban los romanos o griegos. Interesante. Y como habían pecado, Dios los envió a trabajar a la tierra de donde habían sido formados, echándolos del jardín. Luego dice, y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Oriente, en hebreo es kedem, que por sus raíces y derivados quiere decir antiguos tiempos o antigüedad. Querubines es el plural de querub, que está representado con caras de niños angelicales y representan la inocencia y la pureza de ellos. Además, los querubines están sobre el arca del pacto, que representa la presencia de Dios en un lugar donde Dios hablaría a Moisés en medio de los querubines. Lo que quiere decirnos esto es que en medio de la pureza y la inocencia, la presencia de Dios habita permanentemente. ¿Y por qué digo permanentemente? Porque dice que puso querubines, y para la palabra puso en hebreo es shakán o shaken, que viene de shekinah, de la presencia de Dios, que mora permanentemente en medio de la pureza y la inocencia. Hermoso, ¿ah? Y por último, y puso una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dice para guardar, proteger el camino del árbol de la vida. Dios no ocultó el camino, solo lo guardó o lo protegió para que el hombre no entre en el estado pecaminoso en que ahora se encuentra. Pero si él quisiera volver y comer del árbol de la vida, tendría que pasar a través de los querubines. Y en el original hebreo, cuando dice espada, se está refiriendo a una espada de doble filo. Y estuve investigando qué es una espada de doble filo, y esto es una espada que ambos lados de la hoja están afilados y pueden cortar. Y se usaba en las batallas para atacar al enemigo que se acercara por ambos lados. Puede ser una arma mortal en su giro, tanto a la derecha como a la izquierda. El portador de ella debe ser experto en manejarla, porque puede correr peligro, pero corre menos peligro que el opositor. Pero ambos lados te pueden cortar. Tiene sus pros y sus contras, y de ahí el dicho que dice una espada de doble filo. Por eso es que el que va a usar la espada debe ser experto o conocedor de su manejo. La espada que Dios puso en el oriente del jardín, junto a los querubines, giraba tan velozmente que parecía fuego. Ella representa las escrituras, la palabra de Dios, de manera que si el hombre quiere comer del árbol de la vida, va a tener que volver a la senda antigua, es decir, a su estado anterior, a su estado de inocencia y pureza. Tendrá que girar, que luchar contra sí mismo, contra su mente, contra todo lo de él, a través de la palabra de Dios. Para terminar, esto me recuerda mucho a algo que Jesús dijo en Mateo 18:3, donde dice que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y esto es lo que representan esos querubines, que guardan el camino a ese árbol, la inocencia y la pureza de ellos. Y Hebreo 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, como fuego consumidor. Así que la única forma de poder alcanzar el árbol de la vida es a través de la palabra de Dios, y dice las Escrituras que Jesús es la palabra de Dios hecha carne, y a través de los querubines, que son la inocencia y la pureza de nuestra alma. Como siempre, esperando que esta reflexión les haya sido muy provechosa, no dejen que les lean las Escrituras, léanlas ustedes mismos. Y así me despido de ustedes con la promesa de continuar con el capítulo 4 de Génesis, que le pondré como título Vida Natural del Hombre. Y con esto me despido de ustedes, no sin antes pedirles que por favor se suscriban, like y comenten. Examinen toda la serie del Jardín del Edén, que está sumamente interesante. Bendiciones. Shalom, shalom.